A ver, imaginen esto por un segundo. Un grupo que era al mismo tiempo un culto religioso y una escuela de matemáticas. Suena raro, ¿no? Pues ellos creían que los números, sí, los números, eran la clave para salvar el alma. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar uno de los movimientos más misteriosos y, ojo, más influyentes de la antigua Grecia, los pitagóricos. Estamos hablando de una hermandad con reglas súper estrictas, creencias místicas y una idea que de verdad iba a cambiar el mundo para siempre. Ok, pero ¿quiénes eran realmente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es que separar al personaje histórico del mito es increíblemente difícil. Ahora vamos a ver exactamente por qué. Y es que responder a esa pregunta es todo un desafío. La principal dificultad, el secretismo. Era una regla de oro en su hermandad. De hecho, no hay textos escritos por ellos sobre sus teorías hasta mucho, mucho después de la muerte del fundador. Esto, claro, hace que lo que sabemos sea bastante limitado y que muchas veces esté todo mezclado con la leyenda. Entonces, para intentar entenderlos mejor, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Primero vamos a explorar el misterio que los envuelve. Después, nos meteremos con las reglas, a veces bastante extrañas, de su comunidad. Luego, su idea más revolucionaria, que el universo es un número. De ahí pasaremos a su modelo del cosmos y, para cerrar, el propósito final de todo esto, su creencia en el viaje del alma inmortal. Bueno, arranquemos por el principio, como debe ser. El fundador, el mismísimo Pitágoras, y cómo la leyenda que se creó a su alrededor casi borra al hombre de carne y hueso. A ver, por un lado tenemos al hombre. Los datos históricos nos dicen que fue una figura real, un erudito que nació en Samos y fundó su escuela en el sur de lo que hoy es Italia. Pero por otro lado está el mito. Con el tiempo, su imagen se agigantó, se convirtió en una especie de ser divino, alguien que hacía milagros. Y esta veneración fue tan grande que cualquier descubrimiento de la escuela, ¡pum!, se le atribuía a él. Esto, claro, nos complica mucho ver cómo evolucionaron sus ideas de verdad. Y claro, toda esa devoción por el maestro se reflejaba en un estilo de vida muy, pero muy particular. Es que ser pitagórico no era solo sentarse a estudiar filosofía, para nada. Era adoptar una forma de vida súper específica, con una meta final clarísima, la salvación del alma. La vida en su comunidad estaba llena de reglas, bien específicas. Algunas sonaban bastante raras, como la de no avivar el fuego con un cuchillo, que bueno, después se interpretaba de forma simbólica como un no provoques a alguien que ya está enojado. Una creencia central para ellos era que todos los seres vivos éramos parientes. Y dentro del grupo había como 2 niveles: los acusmáticos, que eran los oyentes, los que aprendían lo básico, y los matemáticos, que eran los que se metían de lleno en el conocimiento científico. ¿Y todo esto para qué? Bueno, aquí llegamos al corazón del asunto. Todas estas reglas, su foco en la contemplación, lo que llamaban teoría, el uso de la música, todo, absolutamente todo, apuntaba a una sola cosa: la catarsis, o sea, la purificación del alma para poder finalmente liberarla de su prisión, que era el cuerpo. Pero a ver, ¿cómo se purificaba el alma? Para los pitagóricos, la respuesta estaba en entender el orden del universo. Y esto nos lleva directamente a su idea más famosa, la más fundamental de todas: la creencia de que los números son el principio de todo lo que existe. Y en el centro de esta creencia hay una figura clave, la tetractis. Es ese triángulo que ven. Representa la suma de los primeros 4 números, 1 más 2 más 3 más 4, que da 10. El 10 para ellos era el número perfecto. Y su importancia mística venía en gran parte de un descubrimiento alucinante: que los intervalos de la música se podían explicar con las proporciones de esos mismos 4 números. Su devoción por esta figura era, de verdad, absoluta. La tetractis no era un simple dibujito matemático, que va, era un símbolo religioso súper poderoso. De hecho, jurar por la tetractis era lo más sagrado, el juramento más solemne que un pitagórico podía hacer. Y aquí viene el giro, el salto conceptual que lo cambia todo. Para los pitagóricos, los números no eran algo abstracto como los pensamos hoy, no. Ellos creían que los números tenían una dimensión física, como si fueran, no sé, pequeños ladrillos o átomos. Y con estos ladrillos numéricos se construía todo. Se unían para formar líneas, las líneas formaban superficies, y las superficies creaban los objetos físicos que vemos en el universo. Ok, ¿y cómo explicaban que estos números crearan la realidad? Pues con una visión dualista. Para ellos, el universo era básicamente una lucha constante entre pares de opuestos. Como se ve en la tabla, había un lado bueno, asociado al límite, al orden, a lo impar, y un lado malo,
asociado a lo ilimitado, al caos, a lo par. Esta idea de que el mundo se basa en una tensión entre opuestos, tuvo una influencia gigantesca en todo el pensamiento que vino después. Bueno, y toda esta visión numérica del mundo los llevó a plantear un modelo del cosmos que, para su época, era completamente revolucionario. Y prepárense, porque lo que van a oír ahora fue una idea radicalísima. En un mundo donde todo el mundo estaba convencido de que la Tierra era el centro de todo, llegan los pitagóricos y dicen, no, la Tierra no es el centro del universo. Su modelo era más o menos así. En el centro del universo no estaba la Tierra, sino un gran fuego central. Y girando alrededor de ese fuego estaban la Tierra, sí, pero también el Sol, la Luna, los planetas y un planeta extra, una antitierra, que era un planeta hipotético que según ellos nunca podíamos ver. Y lo más poético de todo es que al moverse, todos estos cuerpos celestes producían una música cósmica, la famosísima armonía de las esferas. Una música tan perfecta que nuestros oídos simplemente no son capaces de escuchar. Y finalmente llegamos al punto donde todo se conecta. Todas estas ideas, las reglas extrañas, los números como ladrillos del mundo, el cosmos musical, todo cobra sentido en su doctrina sobre el alma. Porque ese, en el fondo, era el verdadero propósito de toda su filosofía. Para ellos, el alma era, en esencia, algo divino, como una pequeña chispa del alma universal que anima todo. El problema es que, al caer y quedar atrapada en un cuerpo físico, se contaminaba. Así que la vida era la gran oportunidad para purificar esa alma. Pero no era un camino fácil. Creían que el alma inmortal iba pasando por distintas reencarnaciones, y no siempre en cuerpos humanos. El objetivo final era romper ese ciclo de una vez por todas. ¿Y cómo? Bueno, llevando una vida pura, siguiendo las reglas, sí, pero lo más importante era estudiar el cosmos, porque al entender el orden numérico y la armonía del universo, uno podía, a su vez, empezar a cultivar ese mismo orden y divinidad dentro de su propia alma. Lo que nos deja, con esta pregunta final, una que de verdad resume la extraña y potente mezcla de lógica, misticismo y religión de los pitagóricos: ¿pueden las matemáticas salvar el alma? Para ellos, la respuesta era un rotundo sí. Las matemáticas no eran solo una ciencia, eran un camino espiritual, una herramienta para la salvación. Una idea que, hay que decirlo, es tan fascinante como el misterio que, todavía hoy, lo sigue envolviendo.